La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, este es el espacio de los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa, por supuesto, que consultores, asesores de comunicación, de políticos, encuestadores, que ayudan a cambiar la opinión pública. En esta hora de Maquiavelo, bueno, quiero empezar recomendándote otra vez una columna mía que escribí en un sitio nuevo para mí, por supuesto, que es PR Noticias, que vendría a ser, a ver, algo así como la revista Imagen de España, que dirige Pedro Aparicio, a ver si podemos ver ahí la captura, donde te lo recomiendo que lo leas, no va a decir nada nuevo que no hayamos dicho en la hora de Maquiavelo, pero buscando hacer una síntesis para españoles de por qué la mala comunicación de Macri, bueno, ellos dicen le pone en brazos de Kirchner, en realidad lo que estamos diciendo no es que le pone en brazos de Kirchner, sino que depende Macri pura y exclusivamente de que Cristina Kirchner no se baje para poder ser reelecto. Y como preguntamos siempre en la hora de Maquiavelo, ¿no? ¿Dónde está firmado que en algún momento, en abril o en mayo, Cristina dice, como dicen los españoles, le hace una Verónica y si finalmente se baja, cosa que entonces Macri la tendría muy complicado? Pero para que no sea tan complicado, quiero citar muy interesante, yo creo que si a vos te interesa la comunicación política como me interesa a mí, la lectura para este fin de semana, el blog de Cavallo, de Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía, que, como siempre digo en la hora de Maquiavelo, además de ser un gran economista, para mí es el economista que más entiende de comunicación de la Argentina. Y quiero que, a ver si lo podemos ver, acá está. Mira, ya el título te lo dice casi todo. Si el gobierno no presenta un plan económico realista y sincero para el periodo 2020-2023, suponiendo por supuesto que gane Macri, que inspire confianza a los inversores argentinos y extranjeros y logre bajar el riesgo país, corre el riesgo de perder la elección por más campaña 4.0 que proponga Durán Barba. O sea, en ese título un poco largo, el exministro Cavallo está diciendo lo que estamos diciendo nosotros en la hora de Maquiavelo desde hace unas cuantas semanas desde que escuchamos, nunca lo escuchamos directamente, pero que escuchamos que hay una directiva de Jaime Durán Barba de que, como el gobierno de Cambiemos no tiene nada que mostrar en lo económico, eso es cierto, entonces en la campaña no hablemos de economía. Y lo que sostenemos, ya lo hemos dicho en numerosos comentarios en la hora de Maquiavelo, es que es al revés y que quizás sería buen negocio para Macri desobedecer a Durán Barba y hablar de economía, hablar concretamente, presentar ese plan económico que puede realmente cambiar la Argentina. Y como nosotros decimos en la hora de Maquiavelo, no solamente mostrar que tiene un plan económico, sino además, esto para el círculo rojo, por supuesto, ¿no? El famoso círculo rojo del que habla Durán Barba, explicarnos a los del tan mentado círculo rojo, te aclaro que el círculo rojo son los informados, los mercados, por ejemplo, que con su voto de comprar o vender influyen en cómo va a estar la economía a la hora de votar. Que les explique cómo lo va a comunicar. ¿Cómo lo va a comunicar? Porque si gana Macri el 10 de diciembre de este año, cuando reasuma, va a tener menos plafón para hacer reformas estructurales del que tuvo y desaprovechó en diciembre de 2015. Entonces va a necesitar mucho más comunicación, muchísimo más comunicación, y va a necesitar cambiar el credo de que a la gente no se le puede explicar nada, de que al peronismo no se le puede aumentar el costo de decirle que no a una serie de reformas, para lo cual va a necesitar, además de, por supuesto, mucha política, además de un acuerdo nacional más amplio,
mucha, pero mucha comunicación. Quiero mostrarte que lo que nosotros vinimos diciendo que necesitaría o necesitaba exponer Mauricio Macri 3 años atrás para que no termine el gobierno como terminó en esta crisis de aumento de la inflación, devaluación, aumento de la pobreza, bueno, economía en recesión que esperemos que en los próximos meses vaya cediendo. Quiero que veas a el brasileño Jair Bolsonaro asumiendo, ¿no? Lo vimos asumiendo el 1 de enero. Ahí tenemos al presidente, el nuevo presidente brasileño, al que bueno, Mauricio Macri decidió no ir a saludar en su asunción, con un discurso que duró, si no me equivoco, un discurso que duró 7 minutos. Muy cortito, dijo que van a hacer grandes transformaciones, dijo algunas cosas polémicas, como por ejemplo, guerra a la ideología de sexo, por ejemplo, guerra al comunismo que se había instalado en la ideología no solamente de Brasil, sino de muchos países de América Latina, pero fueron 7 minutos. Y fíjate vos, después habló este señor Paulo Guedes, el ministro de Economía, que va a ser un superministro de Economía, ya empieza distinto, con un superministro de Economía, con un discurso de 40 minutos, explicando un plan económico de grandes reformas estructurales. Por supuesto, Brasil la tiene un poco más fácil. A Bolsonaro, Temer, el presidente anterior, ya le dejó hecha la reforma laboral que Argentina no pudo hacer, que Macri intentó en 2 oportunidades y no pudo, pero le faltan algunas reformas. Tiene un Estado sobredimensionado como el argentino, no tan grande, pero muy sobredimensionado, y tiene un tema con la reforma previsional que Argentina la hizo muy a medias, y bueno, lo que hizo este señor Guedes en 40 minutos es explicar qué iba a hacer y los beneficios que eso iba a traer a la Argentina. ¿Y sabés lo que me llamó más la atención? A mí lo que más me llamó la atención es que especialmente el ministro de Economía habló mucho de opinión pública y de cómo un presidente que tiene el 10%, nada más que el 10% del Congreso, está mucho más en minoría que lo que está hoy Cambiemos, cómo les adelantó a los congresistas que él iba a apelar, o que su gobierno iba a apelar a la opinión pública para conseguir esas transformaciones, y explicó los beneficios. O sea, concretamente, entre Jair Bolsonaro y Paulo Guedes hicieron exactamente lo que sugeríamos que debía haber hecho Mauricio Macri. Te propongo que te quedes a esta hora de Maquiavelo porque no lo tenemos a Domingo Cavallo, pero tenemos al hombre que fue su vocero y a un experto, a uno de los máximos expertos en comunicación de la Argentina. Un datito, simplemente, una acotación. Todo lo que aquí se critica es de onda. Todo lo que aquí se critica es porque quisiéramos que Macri pueda ser reelecto y pueda transformar la Argentina. Hay que aclararlo por las dudas. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Visitarnos. Entre todos, hagámonos sentir como en su casa. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.
Bueno, te digo con quiénes estamos. Federico Rey Lennon, vos ya lo conocés, Federico Rey Lennon es profesor de comunicación en la Universidad de La Matanza, en la UCA, autor de unos cuantos libros sobre comunicación y es una de las mentes más brillantes, digo no por la pelada, no las mentes más brillantes en la Argentina sobre comunicación y comunicación pública. Y tenemos el honor de tenerlo nuevamente, Adrián Gómez, que fue el vocero de Domingo Cavallo, ¿no? En un momento donde se hicieron grandes transformaciones. Hoy es consultor de una consultora que se llama Voz e Imagen. ¿Me dejas leer un par de párrafos del blog, del entry que escribió Cavallo? Cavallo está medio recluido, ¿no? Sí, da sus conferencias cada tanto, no con toda la intensidad que de otras épocas, pero... No va más a los medios. Pero sí, trata de evitar, porque la verdad que los medios lo siguen castigando muy feo, muy fuerte, y no, en general no le dan la posibilidad de debates serios y con argumentaciones y demás. Y él es básicamente un hombre que le gusta explicar, desarrollar en cualquier tipo de debate económico. Entonces en los medios hoy no tenés ese espacio. Recuerdan más de Cavallo el fracaso del 2001, claro, y no los éxitos de los 90, y no le tienen en cuenta que el fracaso de 2001 fue un fracaso más político que de su estrategia económica. Bien. Les leo simplemente un par de párrafos. Si el gobierno, como parte de su campaña, se limitara a negar que vaya a hacer lo que sugiere la oposición, como lo hizo en la campaña de 2015, ¿te acordás? No vamos a privatizar, no despediremos gente del Estado, no ajustaremos las jubilaciones, sino todo lo contrario, porque es lo que condicionó, se autocondicionó al gobierno. Para nosotros era fácil bajar la inflación, otras cosas que dijo en ese momento la campaña de Mauricio Macri. La gente no le va a creer, claro, ya pasaron 4 años y no funcionó, y por más técnica de marketing político superior a la de la oposición que pueda utilizar, es muy posible que termine perdiendo la elección. Guarda. Si las encuestas y los resultados de las votaciones anteriores a la primera vuelta sugieren que puede ganar alguna de las fuerzas de la oposición, se acentuará la salida de capitales, no bajarán las tasas de interés y puede aumentar mucho el riesgo país. Se puede reeditar incluso una crisis cambiaria como al inicio de mayo de 2018, Dios no te oiga, antes de la primera vuelta. En ese caso, la profecía de los encuestadores y de los mercados se transformará en autocumplida. Y te quiero leer otro más. La elección del año próximo es muy importante. Se juega ni más ni menos si el futuro inmediato nos depara una transición ordenada y en paz hacia un país estable y con crecimiento, o si asistiremos a una de nuestras tantas crisis gravosas, cuyas consecuencias de mediano y largo plazo son muy inciertas y probablemente desfavorables. Y este párrafo, no sé, me lee el pensamiento, Cavallo, dirigido a los candidatos, a José Luis Espert, por ejemplo, candidato de los liberales. Les dice: a mis amigos libertarios les advierto que es muy poco probable que si Cambiemos no logra presentar y ganar la elección con un buen plan de estabilidad y crecimiento, haya por muchos años la posibilidad de que gane una futura elección una propuesta más liberal que la de ese plan. Lo más probable es que asistamos a otro largo periodo de políticas dual de kirchneristas como la de los años 2002 al 2015. Suscribo 100%. O sea, yo creo que en estos momentos lo que hay que hacer es lo que hacemos nosotros, tratar de la mejor onda de que Mauricio Macri y la gente que tiene alrededor escuche antes que ofrecer candidaturas ridículas. Pero bueno. Quería darte un ejemplo práctico que seguramente él podrá analizar en los países en donde la economía y la política funcionan bien o son normales. Los ministros de Economía casi no se conocen. No, lógico. No se conocen. En Argentina, vos tomás una medida económica como la que, entre otras, acaba de tomar el gobierno en función de la renta financiera con retroactividad al año pasado, etcétera, y acá no aparece ningún funcionario explicando. Y el ministro de Economía explicando estos temas. Entonces, a ver, cuando vos tenés ese concepto... 40 minutos habló Guedes en comparación con los 7 minutos que habló Jair Bolsonaro. Claro, cuando vos tenés ese esquema de pensamiento en materia comunicacional, yo ya creo a esta altura del partido, es muy difícil que este gobierno
o los hombres de la comunicación de este gobierno salgan de esta burbuja. O sea, yo creo que pasaron de una burbuja normal a una totalmente blindada. Claro, entonces, es que Durán Barba tiene, digamos, la teoría, ¿no, Federico, de que, esto no lo invento yo, buscás en el canal de La Hora de Maquiavelo en YouTube, están las 2 entrevistas que le hice a Durán Barba durante el gobierno de Mauricio Macri, y te dice claramente que a la gente no le interesa escuchar. Claro, pero yo vi esa entrevista en particular. Yo tenía un viejo maestro en España, cuando yo estudiaba en Navarra, que me decía que para entender la opinión pública, él tenía una fórmula. Decía, por cada 1000 ignorantes hay un tonto. Entonces, a mí me da la impresión que esa expresión, que es muy soberbia, la gente no le interesa la política. Supuestamente han hecho una investigación en Google que dice que solo al 4% le interesa. Pero digo, la verdad que no coincide primero, con otras encuestas que... Habría que definir claro, qué entendés por política claro, y qué entendés por interés. Si vos buscas cuánta gente pone la palabra política en Google, y sí, por ahí es 4%. Porque yo te digo una cosa, Diego. El gobierno de Cristina Kirchner perdió las elecciones en uno de sus mejores momentos, no en los peores momentos. O sea, la crisis vino después. Entonces, de alguna manera hubo una masa de la opinión pública que castigó a Cristina en un buen momento, así como apoyó a Macri en un pésimo momento económico. Sí. Entonces me parece que vos ahí no tenés una opinión pública que no crea en la política, porque si no creyera en la política, claro, reaccionaría solo por el bolsillo. Y fíjate que en esos 2 casos de nuestra historia reciente, tenés la opinión pública que está reaccionando no necesariamente con el bolsillo, que es lo que se supone que sería la expresión de Durán Barba. Si no le interesa la política, reacciona por el bolsillo. Pero ahí tenés 2 casos concretos recientes y uno lo favorece los 2. Entonces me parece que es una actitud que tiene que ver con un entorno que se está mirando el ombligo y que es bastante soberbio. Y que parte de un par de principios que por ahí están equivocados. Yo recuerdo una encuesta de Sergio Doval de la Universidad Abierta Interamericana que preguntaba, a ver, ¿cuántos habían discutido de política en el medio de la grieta en la fiesta de fin de año? Se refería a la fiesta del año pasado, del anteaño pasado. Y era el 60%. Pero además, o sea, la mayoría de los argentinos discute de política, no solamente les interesa. Pero es que, a ver, más allá de un relevamiento que vos hagas y demás, explícame en qué mesa de un argentino hoy no se habla de economía, en primer lugar, y de política. ¿En qué mesa? No existe eso. La economía en estos momentos que crisis bueno, eso se es lleva una todo burbuja. por delante. Entonces, en el artículo que publica el doctor Cavallo, hay un párrafo donde dice, yo creo que con un optimismo exagerado en torno a lo que puede hacer este gobierno, que ya ha demostrado que no lo quiere hacer o no lo sabe hacer o lo que fuere, muchachos, ustedes tienen que presentar un plan económico creíble, sustentable, serio, responsable, pero empezar a discutirlo ahora. No dentro de 3 meses o 4 meses. Ahora. Claro. Y tienen que para eso tener equipos de comunicación serios que puedan transmitir eso. Eso hace mucho hincapié en tener equipos de comunicación para que lo debatan y dice que vayan a los medios a debatirlo. Claro. Pero es que, a ver, ¿cómo vos vas a convencer a la opinión pública? Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, lo vamos a instalar en la opinión pública y los vamos a hacer cargar el costo de decir que no, le decía al Congreso. Pero digo, ¿cómo vos vas a hacerle creer a la gente todas esas cosas que vos mencionaste, que están en el artículo, que vas a ser bueno, que vas a hacer sin comunicación? Claro. A ver, negando todo. O sea, y con 3 años de pésima administración. Porque si vos estuvieras en un momento de bonanza, yo te digo, bueno, no hablé porque los hechos te están demostrando, pero acá es al revés. Vos tenés que tratar de generar confianza. Vos entendiste una de las cosas que decía justamente Cavallo, que decimos en La Hora de Maquiavelo, que es muy importante que Macri muestre que entendió en qué se equivocó y que sabe, o que tiene por lo menos un plan serio y avalado por economistas, por los mercados, por los empresarios, etcétera, para hacer las cosas de manera diferente en su segundo mandato, para que termine diferente. Bueno, eso es uno de los puntos en donde yo entro a dudar. ¿Por qué?
Porque vos fíjate, ninguna de las dos cosas se han cumplido hasta ahora y nada hace prever que vayan a cumplir. Bueno, todavía no empezó la campaña real, ¿no? Sí, O sea, sí, digamos bueno, que la gente va a empezar a prestar atención en febrero o marzo. Sí, Diego, pero este es el gobierno. Falta muy poco, Sí, faltan sí, días. pero este es el gobierno. O sea, el gobierno días. no puede esperar una campaña política, porque si no ahí estamos abonando la teoría, Federico, que acá siempre lo hemos discutido con vos, que Durán Barba es un señor que vive en campaña. Un brillante. Claro. ¿Entendés? Entonces, Es el termina mejor en la asesor de campaña campaña para electoral ganar una del elección. planeta, Bueno. pero acá tenés que asesorar a un gobierno Bueno. que ya está gobernando y que viene de -10 ahora. Entonces, la comunicación de un gobierno no empieza con una campaña política Claro. en torno a la elección. Tendría que haber sido permanente. Permanente. Ya no permanente. podemos hablar del con pasado mucha porque más es contrafáctico, intensidad, pero- con mucha más intensidad en los temas claves como lo económico. Claro. Mucha Y la más economía es intensidad. el tema clave en cualquier elección. Pero en esta, particularmente en Argentina. Una cosa, vuelvo a comparar con Bolsonaro. Guedes describió que el Estado brasileño sobre el PBI es de 36%. Te aclaro que lo que dejó Cristina fue el 45%. Y hoy estaremos en el 42% según los cálculos. El objetivo, o sea, la bomba argentina es ese 45% de Estado que en los 3 años de gobierno de Macri solo lo empezó a bajar ahora con los ajustes del Fondo Monetario. Guedes planteó que quiere bajarlo a 20. Me parece un poco exagerado el hombre en un Estado moderno que baje 20. Pero por lo menos dijo, el objetivo es ambicioso. Y la bombita que le dejó, insisto, la bombita que le dejó el PT y Temer, que ya le hizo una reforma laboral, por ejemplo, es así comparada con la Argentina. Bueno, ahora los trolls se van a ocupar de decir que vos sos un derechista, que sos un pro-bolsonarista y vas a decir los trolls incluido del gobierno, ¿no? Sí, porque ya que Macri no fue a Yo no estoy hablando Brasil... si Bolsonaro es homofóbico o cosa que no... el capítulo que a mí no me gusta de Bolsonaro es su relación con los medios, que vamos a hablar ahora de eso. Sí. Pero vamos a Paulo Guedes, el Chicago Boy, que va a manejar la economía y va a hacer de Brasil, ese es el objetivo, hacer de Brasil un Chile. Nosotros vimos en los últimos 20 años cómo Chile nos pasó por arriba. ¿Vamos a dejar que Brasil nos pase por arriba y se convierta en un país desarrollado y próspero mientras nosotros vamos a seguir con las mismas discusiones estúpidas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero todo un tema de la mala relación de Bolsonaro con los medios. Me parece que ahí es donde Macri, que no fue a la Asunción, se podría contar un poco más, porque por lo menos con los medios no se lleva tan mal. Ahí venimos, ¿eh? ¿Quién es Gala? No es lo que vos pensás. Es un robot del Banco Galicia que le puedes hacer preguntas por WhatsApp y te responde las 24 horas. Ahora que le preguntaste, ¿qué quiso hacer el arquero en el primer gol de Croacia? ¿Por qué la picó? Si es un bot del banco, tenés que hacerle preguntas del banco. Hijo, claro que... Como si yo preguntara, ¿Marcos es o se hace? Ay, es. Es tu vieja, toma. Hola, ma. Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. Tu provincia tiene mucho para vos. Todo lo que buscas más cerca de lo que imaginás. Compartís momentos únicos. Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y descubrí todas las opciones que tenemos para vos y tu familia. Dos preguntas para el final. ¿Por qué no fue Mauricio Macri a la asunción de nuestro socio comercial más importante, ¿no? Bueno, en realidad creo que Durán Barba en eso la puede contestar perfecta la pregunta. Es negar algunas realidades pretendiendo quizás conquistar a un sector de la opinión pública argentina que no la van a conquistar nunca, creo yo. Que nunca va a votar. O sea, creo yo, para hacer un gesto contra un presidente digamos, derechista y decir, yo no soy eso,
y fue una afrenta porque además Mauricio Macri es presidente pro tempore en estos momentos del Mercosur, ¿no? Y si no, hay que preguntarle a Evo Morales. Evo Morales es de izquierda y fue, Tabaré Vázquez es de izquierda y fue. Yo lo que creo que, vos sabés que el centro derecha argentino es muy culpógeno. Sí, no, es muy culposo. Entonces no se anima a romper lanzas con el progresismo, con nuestro progresismo pampa, que es muy particular, que retrasa por ahí unos cuantos años con respecto al progresismo en otros países, pero no se anima. Entonces toma banderas del progresismo de una manera culpógena, porque en realidad no son naturales, ni siquiera son naturales de sus propios votantes, con lo cual contradice mucho de los escritos de Durán Barba. Persiguiendo, como dijo Adrián Gómez, persiguiendo a un votante que no lo va a votar nunca. Jamás. Ahora, yo lo que sí veo, para terminar, ahí sí yo creo que Mauricio Macri y Durán Barba podrían ir a Brasil a darle lecciones a Bolsonaro. Yo creo que no le va a ser fácil la tarea de trabajar las reformas económicas con la opinión pública sin los medios de comunicación. Un dato muy curioso, en el público que fue a avivarlo a Bolsonaro en la Asunción, se gritaba viva Facebook, viva WhatsApp, una forma de gritar en contra de los medios, Globo, Folia de Sao Paulo, etc. Porque la comunicación es clave en este tema. Si las personas ya de mi edad o que nos están viendo en estos momentos recuerdan, en 1990, cuando empezamos con las grandes transformaciones, ustedes recuerdan al ministro de Economía de aquella época todos los días estar explicando cada una de las medidas. Todos los días. ¿Ustedes recuerdan cuando se hablaba de privatizaciones en este país, lo que pasaba, la situación que se generaba? Entonces, lo que logró esa gestión a través de esa comunicación permanente del gobierno, del ministro y todo lo demás, fue que la gente entendiera explicando y machacando con la explicación y cuáles iban a ser los beneficios. No hay otra ahí en ese tema yo creo que ahí Durán Barba, con respecto al tema de los medios, podría ir a explicarle a Bolsonaro que ese es el gran desafío que va a tener ahora, ¿no? Cómo hacer esa transformación en contra de los medios, ¿no? La cosa está muy mal. Sí, supongo que encontrará algún hueco. Está asesorado por gente muy inteligente, muy capaz, encontrará algún hueco, alguna de las cadenas. No necesita mucho más que eso. Encontrar la cuña para empezar a explicar. Porque las redes sí... Le vamos a levantar la pauta a todos y la respuesta de O Globo, la cadena mayor de Brasil, es sacarlo, o sea, dio una parte de la Asunción y después pasó a la telenovela. Es único eso. Yo creo que ahí van a tener que sentarse y negociar porque los necesitan, sobre todo en un país tan extenso como Brasil y con tantas diferencias sociales, ¿no? Capaz que se copia de Trump, que Trump se lleva bien con la cadena Fox, se lleva pésimo con la CNN, con el New York Times, el Washington Post, con la prensa escrita particularmente, y dice, bueno, capaz que a mí me va bien igual, pero él no tiene una Fox en Brasil. Pero además, digo, cuando las propuestas son claras, las transformaciones que vos estás encarando son justas, son necesarias, y la gente perciba que son justas y necesarias, los medios van a tener que ponerse frente a Bolsonaro. No les va a quedar más remedio. Ahora, el tema es que vos hagas una política económica, una política en general correcta. Y eso los medios, como todo, no les va a quedar más remedio que salir a tomar tu declaración y tu explicación. Adrián Gómez, Federico Releno, muchísimas gracias y feliz año nuevo nuevamente. Y seguí viendo La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y por YouTube. Chau.